Cordial saludo para todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este día vamos a trabajar el concepto de triángulos. Para empezar, un triángulo es un polígono convexo compuesto por tres lados. Por lo tanto, en su interior tiene tres ángulos. Se dice que, el polígono es convexo siempre y cuando los ángulos en su interior sean menores de 180 grados. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a poner un ejemplo de triángulos. Ahí tenemos varios. Observemos, tiene tres lados, 1, 2, 3 lados. Para hacer una aclaración, los triángulos son toda la parte, la superficie de adentro de la figura. Es decir, toda esta parte que está coloreada de azul es el triángulo. Porque si nosotros dejamos solamente los lados, no estaríamos hablando de triángulos, sino de triláteros. Bien, continuando, entonces tenemos que todos estos que están aquí son triángulos y que esos triángulos, además de tener tres lados, también tienen tres ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo, sus tres ángulos son los que están coloreados de rojo. En el otro, los ángulos son los que están en color azul. En el otro triángulo, los ángulos son los que están en color amarillo. Y en el otro triángulo, los ángulos son los que están con un color verde. Los triángulos tienen unas propiedades. Estas propiedades se caracterizan según sus lados o según sus ángulos. Vamos a comenzar definiendo las propiedades según sus lados. Entonces tenemos que según sus lados, un triángulo puede tener dos lados congruentes, es decir, dos lados van a tener la misma medida. Tres lados congruentes, es decir, que tres lados van a tener la misma medida. O tres lados con medidas distintas. Bien, entonces podemos encontrar tres lados con lados que miden lo mismo. O sus tres lados, donde dos tienen igual medida y una no. O todas las medidas, todos los tres lados que midan diferente. Con base en esto que hemos dicho, entonces podemos llenar la siguiente tabla. Aquí arriba vamos a escribir las propiedades, es decir, la propiedad 1, la propiedad 2 y la propiedad 3. Entonces aquí vamos a escribir dos lados congruentes, tres lados congruentes y tres lados diferentes. Es decir, en esta columna vamos a buscar cuál de todos estos triángulos tiene dos lados congruentes, es decir, que tengan la misma medida. Para ello, vamos a tomar una regla. Vamos a tomar esta regla con el primer triángulo y vamos a tomar la medida del primer lado. Observamos que el primer lado tiene una medida de 64 centímetros. Es decir, este lado de abajo mide 64 centímetros. Vamos a medir otro de sus lados. Otro de sus lados mide 40 centímetros. Es decir, tenemos uno que mide 40 y otro que mide 64. Hasta el momento, las medidas de los lados son diferentes. Nos falta por tomar la medida de otro, el último de sus lados. Muy bien, midiendo el último de sus lados, nos damos cuenta que mide 52 centímetros. Entonces, todos sus lados son de medidas distintas. Entonces, ¿dónde podemos ubicar nosotros a este triángulo con esta propiedad en este último cuadro? Es decir, en esta columna, porque todos sus lados tienen tres medidas diferentes. Para una mayor comodidad, vamos a darle nombre a los triángulos. Triángulo 1,
triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4. Bien, entonces tenemos que el primer triángulo, según sus propiedades, se ubicaría en la columna donde tenemos que todos sus lados tienen diferente medida, es decir, que tiene 3 lados diferentes. Muy bien, entonces aquí hemos escrito que el primer triángulo tiene 3 lados diferentes. Ahora vamos a tomar las medidas del segundo triángulo. Nos damos cuenta que tiene uno de sus lados con 33 centímetros, otro de sus lados también mide 33 centímetros, es decir, que ya tenemos dos lados con igual medida. Y por último, vamos a medir el lado que nos hace falta. Y observamos que el lado que nos hace falta mide 46 centímetros. Entonces, el segundo triángulo es un triángulo que tiene dos lados con igual medida y que tiene su otro lado con una medida diferente. Entonces, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿En cuál de estas columnas? En la primera, porque tiene dos lados congruentes, ya que miden lo mismo. Entonces lo ubicamos ahí. Ahora vamos con el tercer triángulo. Observamos que el tercer triángulo tiene un lado que mide 45 centímetros. El otro lado mide 83, es decir, ya tenemos dos lados con medidas distintas. Y ahora vamos a medir el otro lado. El otro lado mide 52 centímetros, es decir, que este triángulo tiene la medida de todos sus lados diferentes. Entonces, este triángulo lo ubicamos en la última columna, ya que todos sus lados tienen diferente medida. Por lo que en esta columna ubicamos al triángulo 1 y al triángulo 3 que tienen medidas diferentes. Ahora vamos a medir al último triángulo, al cuarto, y nos damos cuenta que la primera medida de sus lados es de 50 centímetros. Vamos a mirar otro de sus lados. También mide 50 centímetros. Y por último, vamos a medir el lado que nos hace falta. Nos damos cuenta que mide 50 centímetros también. Entonces, este es un triángulo que tiene todos sus lados con medidas iguales, por lo tanto, tiene tres lados congruentes. Entonces, podemos decir que este triángulo es un triángulo que tiene sus tres lados congruentes, por lo tanto, aquí colocamos el nombre del triángulo, que es el triángulo 4. Muy bien, una vez que hemos definido las propiedades de los triángulos según las características de los lados, ahora vamos a definir las propiedades de los triángulos según las características de los ángulos que se encuentren en su interior. Entonces, tenemos que las propiedades, según sus ángulos, antes de empezar a decir las propiedades, vamos a recordar algunas cositas, como por ejemplo, los tipos de ángulos, cuando un ángulo es agudo, cuando un ángulo es recto y cuando un ángulo es obtuso. Un ángulo es agudo cuando mide menos de 90 grados. Un ángulo es recto cuando mide exactamente 90 grados. Y un ángulo es obtuso si mide más de 90 grados. Entonces, conociendo esto,
ya podemos establecer las propiedades de los triángulos según los ángulos que contenga en su interior. En su interior, un triángulo puede tener dos ángulos agudos o puede tener tres ángulos agudos o puede tener un ángulo recto y por último, un triángulo puede tener en su interior un ángulo obtuso. Vamos a empezar a distinguir este tipo de triángulos y para ello vamos a llenar la siguiente tabla. Muy bien, en esta columna vamos a escribir cuáles de estos triángulos que están aquí, si el 1, el 2, el 3 o el 4, tienen dos ángulos agudos, es decir, dos ángulos que midan menos de 90 grados. Para ello vamos a utilizar el transportador. Al igual, vamos a investigar o a consultar cuáles tienen tres ángulos agudos y cuáles tienen un ángulo recto. Muy bien, vamos a utilizar entonces el transportador. Este es un transportador. Si observan ustedes, aquí en la parte inferior, en todo el centro hay una cruz que indica que ese es el punto de referencia donde yo debo colocar el transportador alineándolo con el 0. Entonces, si yo coloco este transportador en el primer triángulo, vamos a ubicar el centro donde empieza la línea, una de las líneas que yo quiero medir al mismo tiempo con respecto a otra línea para ver de qué tamaño es la abertura entre esas dos líneas. Entonces, en este caso vamos a mirar cuál es la abertura que hay entre estas dos líneas, o sea, cuánto mide este ángulo. Entonces, tenemos, si se dan cuenta, la línea del 0 va sobre la línea del triángulo. Y si nos damos cuenta, la abertura vamos contando 0, 10, 20, 30, 40, 50 y está entre el 50 y el 60. Si nosotros proyectamos esta línea, nos damos cuenta que mide aproximadamente 53 grados. Entonces, nosotros podemos decir que este ángulo que está aquí es de 53 grados, es decir, es menor de 90 grados. Si es menor de 90 grados, sabemos que es un ángulo agudo. Ahora vamos a hacer lo mismo con este ángulo. Entonces, como voy a medir este ángulo, el centro del transportador lo voy a colocar aquí en el vértice del ángulo. Es decir, movemos el transportador y colocamos el centro en el vértice y que la línea vaya con la línea del triángulo. Y en este caso ya no voy a contar en el sentido contrario de las manecillas del reloj, sino que voy a contar en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Miren que de izquierda a derecha las medidas van por la parte externa del transportador, es decir, 0, 10, 20, 30, 40. En este caso, este ángulo mide 41 grados. Si este ángulo midió 41 y el otro ángulo midió 53, eso quiere decir que entre esos dos ángulos, si los sumamos, la suma nos da 95. Si la suma de esos dos ángulos nos da 95, eso quiere decir que el otro ángulo no tengo necesidad de medirlo. ¿Por qué no tengo necesidad de medirlo? Porque la suma de los tres ángulos me debe dar 180. Y si la suma de estos dos me ha dado 95,
es porque el otro ángulo mide 85, porque 85 más 95 me da 180. Recuerden, si yo sumo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, siempre esa suma me debe dar 180 grados. Si estos dos sumados me han dado 95, es porque el otro debe medir 85. Y si se dan cuenta, ninguno de los tres ángulos mide más de 90 grados. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo que tiene sus tres ángulos agudos. Entonces, lo colocaremos en la segunda columna que corresponde a los triángulos que tienen los tres ángulos agudos. Entonces ya sabemos que el triángulo que tiene los tres ángulos agudos es el número 1. Por lo tanto, vamos a colocarlo acá. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a tomar la medida de los ángulos del otro triángulo. Recuerden, solamente con dos ángulos que mida, sabré si el triángulo tiene dos ángulos, tres ángulos o un ángulo mayor o igual o menor de 90 grados. Vamos a tomar entonces la medida de este ángulo, donde está el cuadrito, este ángulo, y nos damos cuenta, si comenzamos a contar, en este caso, como vamos a contar en este sentido, vamos a contar por la parte interna, que es donde va aumentando 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Este es un ángulo que mide 90 grados. Generalmente, para que no tengamos que estar midiendo, siempre que usted vea un ángulo representado con un cuadro, eso quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Ahora vamos a medir este otro ángulo. Entonces tomamos el transportador y colocamos el centro en el vértice de ese ángulo y vamos a comenzar a contar en este sentido, porque vamos a medir este ángulo así. Entonces comenzamos 10, 0, 10, 20, 30, 40 y si observamos llega hasta el 45, es decir que este ángulo tiene 45 grados. Entonces ya tenemos un ángulo de 90 grados y otro ángulo de 45. Si este mide 90 y este mide 45, hasta ahí la suma de los dos es 135. Nos falta para llegar a 180, 45 grados. Es decir, que este ángulo mide 90, este mide 45 y este también debe medir 45 grados. Todos los ángulos que tenemos aquí los podemos diferenciar. Este mide 90 grados, lo que quiere decir que ese es un ángulo recto. Y estos dos son ángulos agudos. Entonces, ahora tenemos un dilema, ¿cierto? Este triángulo tiene dos ángulos agudos, lo puedo colocar aquí. Pero este triángulo también tiene un ángulo recto, entonces también lo puedo colocar en esta columna. Es decir, que este triángulo se puede ubicar en dos columnas diferentes. Vamos a ubicarlo. Listo, aquí lo tenemos. El segundo triángulo tiene dos ángulos agudos y el segundo triángulo tiene un ángulo recto. Ahora vamos a medir los ángulos en el tercer triángulo. Observamos, ya no podemos poner el transportador de esta manera, ¿cierto? Porque tenemos que alinear esta lineecita que va aquí, la tenemos que alinear con la línea del triángulo. Entonces vamos a darle vuelta al transportador para irlo alineando. Ahí ya lo hemos alineado y comenzamos a contar para ver cuánto mide este ángulo desde aquí hasta acá. Entonces mide 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Y si nos fijamos y lanzamos la trayectoria, eso mide 110, aquí queda el 115, 116, 117, 118 grados. Es decir, que este ángulo mide 118 grados, lo que quiere decir que ese ángulo es mayor que 90 grados, por lo tanto ese es un ángulo obtuso. Ahora vamos a medir este otro ángulo. Entonces corremos el transportador, su centro hacia donde está el vértice del ángulo. Alineamos bien el 0 con la línea. Nos quede bien alineadito. Muy bien. Y comenzamos a contar. 0, 10, 20, 30, 40. Nos pasamos. 0, 10, 20, 25, 26, 27 grados. Es decir, este mide 118 y este mide 27. Y 118 más 27 nos da 145. Hasta 180, porque recuerden que la suma de los tres me debe dar 180, me faltan 35, lo que quiere decir que este otro ángulo mide 35. Este mide 35, este mide 27 y este mide 118. Es decir, tenemos en este triángulo dos ángulos agudos porque miden menos de 90 grados y un ángulo obtuso porque mide más de 90 grados. Recuerden que este nos midió 118 grados. Entonces este triángulo lo podemos colocar en esta columna porque tiene dos ángulos agudos y lo podemos colocar, bueno, aquí en esta tabla no lo registramos, pero vamos a hacerlo. Muy bien, ahí ya hemos agregado la columna. Entonces, el triángulo 3 tiene un ángulo obtuso y el triángulo 3 también tiene dos ángulos agudos. Nos falta ahora entonces tomar la medida en este triángulo. Lo vamos a hacer con el transportador. Vamos a tomarlo para acá. Vamos a alinear esta línea que es la del 0 con esta línea. Ahí está alineado. Y vamos a comenzar a contar porque vamos a medir este ángulo. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Es decir, este ángulo mide 60 grados. Ahora vamos a medir el otro ángulo. Entonces corremos el centro del transportador para el vértice del ángulo y contamos. Vamos a alinear bien el transportador. Contamos 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces nos damos cuenta que también mide 60 grados. Si este ángulo mide 60 y este ángulo mide 60, hasta ahí llevamos 120. Lo que quiere decir que hasta 180 nos hacen falta otros 60. Es decir, que este ángulo también mide 60 grados. Y tiene mucha lógica. Recuerden que anteriormente habíamos medido los lados de este triángulo y todos sus lados medían iguales. Por lo tanto, si en un triángulo todos sus lados miden iguales, entonces todos sus ángulos también tienen la misma medida. Y si en el triángulo dos de sus lados tienen la misma medida, entonces también dos de sus ángulos tienen la misma medida. ¿En qué columna podemos ubicar entonces al triángulo 4? Si este ángulo mide 60, este 60 y este 60, todos los ángulos son menores de 90, quiere decir que todos los ángulos son agudos, por lo tanto, los tres ángulos son agudos, entonces lo debemos ubicar en esta columna. Muy bien, y así tenemos
que dos ángulos agudos tienen el triángulo 2 y el triángulo 3. Tres ángulos agudos los contienen el triángulo 1 y el triángulo 4. Un ángulo recto lo contiene el triángulo 2 y un ángulo obtuso lo contiene el triángulo 3. Muy bien, hasta aquí hemos registrado las propiedades de los triángulos según los lados y según los ángulos. Ahora vamos a intentar darle nombre a los triángulos según las propiedades que estos tengan. Entonces, según las propiedades para los lados, los triángulos reciben un nombre. Y según las propiedades para los ángulos, los triángulos reciben otro nombre. Ahora, si combinamos las dos propiedades, los triángulos reciben ambos nombres, como si fuera un nombre y un apellido. Vamos a ver. Entonces tenemos que, según sus lados, los triángulos se pueden llamar triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene sus tres lados con la misma medida, es decir, que los tres lados miden igual. ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Un triángulo es isósceles si al menos dos de sus lados tienen la misma medida. Al menos dos, es decir, de dos en adelante, dos o tres. Y un triángulo es escaleno si sus tres lados tienen diferentes medidas. En este sentido, vamos a mirar entonces cómo podríamos llamar a cada uno de estos triángulos. En esta tabla vamos a colocar cuáles triángulos se llamarían equiláteros, cuáles triángulos isósceles y cuáles triángulos escalenos. Empecemos. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Un triángulo es equilátero si sus tres lados tienen la misma medida. Recuerden que nosotros ya hemos medido los lados de los triángulos y el único triángulo cuyas medidas eran iguales en sus tres lados era el triángulo número 4. Por lo tanto, como el triángulo número 4 tiene todos sus lados con igual medida, ese triángulo se llama triángulo equilátero. Entonces vamos a colocar aquí el triángulo 4 es equilátero. Ahora vamos a ver cuál triángulo es isósceles. Recuerden una cosa, un triángulo es isósceles si al menos dos de sus lados tienen la misma medida. En este sentido, serían isósceles el número 2, porque el número 2, tanto este lado como este lado, miden lo mismo. Recuerden, en el video retrocedando al principio, se van a dar cuenta, nosotros lo medimos con una regla y estos dos lados medían lo mismo. Entonces, como estos dos lados miden lo mismo, ese triángulo sería isósceles porque al menos dos de sus lados tienen la misma medida. Ahora, este triángulo también es isósceles. ¿Por qué? Porque al menos dos de sus lados tienen la misma medida. La palabra al menos significa desde. Es decir, vamos a poner una comparación. Si yo dijese, vamos a escoger a las personas que tengan al menos 18 años, eso quiere decir que a partir de los 18 escojo a las personas, ¿cierto? Entonces, tienen al menos 18 quiere decir de 18 hacia arriba. Lo mismo es aquí. Aquí, si tienen al menos dos lados congruentes, y recuerden, este lado tiene la misma medida de este. Entonces ahí tiene al menos dos lados congruentes. Ya no importa si el otro lado es o no congruente. Entonces, en ese sentido, el triángulo 4 y el triángulo 2 son isósceles. Entonces los anotamos aquí, el 2 y el 4, isósceles. Ahora, ¿cuál triángulo es escaleno? Recuerden que un triángulo es escaleno si la medida de los tres lados es diferente. Es decir, ningún lado mide igual que a los otros dos. Entonces, en este sentido, los triángulos que son escalenos serían
el 1 y el 3. Regresen el video al principio y se van a dar cuenta cuando medimos los triángulos, los únicos triángulos cuyos lados medían distintos eran el 1 y el 3. Entonces aquí ya le hemos dado nombre a los triángulos. Este se llama equilátero o isósceles. Este se llama isósceles. Este se llama escaleno y este también se llama escaleno. Todo triángulo equilátero es isósceles, mas todo triángulo isósceles no es equilátero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo triángulo equilátero tiene al menos dos lados iguales, pero todo triángulo isósceles únicamente tiene dos lados iguales. Por lo tanto, no puede ser equilátero porque el equilátero debe tener sus tres lados iguales. Muy bien, vamos a continuar ahora. Vamos a mirar cómo se llaman los triángulos de acuerdo al tipo de ángulo que tenga. Muy bien, de acuerdo al tipo de ángulo, o sea, según sus ángulos, los triángulos los podemos llamar de la siguiente manera. Triángulo acutángulo. Un triángulo es acutángulo si sus tres ángulos son agudos. Aquí vamos a corregir, no son sus tres lados, sino sus tres ángulos. Un triángulo es obtusángulo si uno de sus ángulos interiores es obtuso, es decir, que mide más de 90 grados. Y es rectángulo si tiene uno de sus ángulos al interior. Sabiendo esto, vamos a observar los triángulos que tenemos acá y vamos a llenar la siguiente tabla. Entonces, ¿cuáles serán acutángulo? Acutángulo si sus tres ángulos son agudos. Entonces recuerden, estos tres ángulos en el primer triángulo son agudos. Por lo tanto, el primer triángulo es acutángulo. Este no es acutángulo porque este tiene un ángulo recto. Este tampoco es acutángulo porque tiene un ángulo obtuso. Este sí es acutángulo porque tiene tres ángulos menores de 90 grados, es decir, tres ángulos agudos. Por lo tanto, los triángulos acutángulos son el 1 y el 4. Muy bien, ahora vamos a ver cuál de todos estos es un triángulo rectángulo. El único triángulo de todos estos que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados, es el segundo. Por lo tanto, el segundo triángulo es un ángulo recto, un triángulo rectángulo, perdón. Ahora vamos a mirar un triángulo obtusángulo. Es aquel triángulo que en su interior tiene un ángulo obtuso. Y entre los cuatro triángulos que tenemos, el único triángulo que tiene un ángulo obtuso es este, el número 3. Recuerden que dijimos que este valía 118 grados. Por lo tanto, el triángulo número 3 es el obtusángulo. Bien, ahora vamos a darle un nombre según ambas propiedades a los triángulos. Es decir, como si le diéramos un nombre y un apellido. Y eso lo vamos a registrar en la siguiente tabla. El triángulo 1, vamos a ver cómo se podría llamar el triángulo 1. Entonces buscamos aquí y vemos que el triángulo 1 es escaleno. Pero aquí nos damos cuenta que según los ángulos es acutángulo. Entonces lo podemos llamar escaleno acutángulo. De la siguiente manera, escaleno acutángulo. El triángulo 2, buscamos aquí, es isósceles según los lados y según los ángulos es rectángulo. Entonces lo llamaremos isósceles rectángulo. El triángulo 3, busquémoslo aquí, según sus lados es escaleno y según sus ángulos es obtusángulo. Entonces tenemos que el triángulo 3 se llama escaleno obtusángulo. Y por último, el triángulo 4
que tenemos que es equilátero, que es isósceles y que al mismo tiempo es acutángulo. Entonces lo podemos llamar equilátero acutángulo o isósceles acutángulo. Pero ¿cuál de los dos nombres le damos? Le vamos a dar el nombre por el cual tenga mayor propiedad. Es decir, este es isósceles, pero es equilátero, ¿cierto? Como tiene todos sus tres lados iguales, esta definición va a primar sobre la de isósceles. Entonces, le vamos a dar el nombre de equilátero acutángulo. Y así le hemos dado nombre o hemos identificado los diferentes tipos de triángulo según sus lados y según sus ángulos y según ambos. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. En un diagrama de Venn vamos a clasificar estos triángulos. Bueno, como ya hemos clasificado por nombres los triángulos anteriormente, vamos a utilizar esa información. Recuerden que habíamos clasificado los triángulos de esta manera. Lo que vamos a hacer es un diagrama de Venn. Recuerden cómo se hace un diagrama de Venn, que son dos círculos que se intersecan. Entonces, uno de los círculos vamos a ubicar los triángulos acutángulos y en otro de los círculos vamos a ubicar los triángulos isósceles. Entonces, si nosotros identificamos aquí, ¿cuáles triángulos son isósceles? El 2 y el 4, ¿cierto? El 2 y el 4 es un triángulo isósceles. Entonces podemos ubicar aquí el 2 y el 4. Muy bien, ahí lo tenemos ubicado. Ahora, ¿qué triángulo es acutángulo? Tenemos que es acutángulo el 1 y el 4. Entonces vamos a ubicar el triángulo 1 y el 4 en acutángulo. Y ahí lo tenemos ubicado, pero observen una cosa, como el triángulo 4 está tanto en el acutángulo como en el isósceles, hay una sección de este diagrama que pertenece a ambos, es decir, miren, esta sección pertenece a los acutángulos y al mismo tiempo esta sección pertenece al isósceles. Por lo tanto, vamos a borrar de aquí el 4 y de aquí también, y lo vamos a ubicar en esta parte, que es el centro. Entonces ya tenemos resuelto nuestro diagrama de Venn. Entonces, ¿cuál triángulo es al mismo tiempo acutángulo e isósceles? El triángulo número 4. Ahora veamos los triángulos simétricos. ¿Cuándo un triángulo es simétrico? Pues un triángulo es simétrico si uno de sus ejes de simetría divide al triángulo en dos figuras congruentes. Es decir, que al dividir el triángulo me salgan dos figuras, entre comillas, iguales. Por ejemplo, si yo este triángulo lo dividiese con un eje, entonces vamos a colocar el eje aquí. Nos damos cuenta que me sale un triángulo acá y un triángulo acá, pero estos dos triángulos no son congruentes porque este lado mide más que este y este lado mide más que este. Si lo hacemos de esta manera, me sale lo mismo porque este lado va a medir más que este lado. Entonces este triángulo no es simétrico. Veamos qué pasa con este. Si yo lo divido aquí, ahí tengo un triángulo simétrico. ¿Por qué? Porque si este ángulo vale 90 y lo he partido en dos, quiere decir que este vale 45 y este también. Aquí se me forma un triángulo y aquí también. Este ángulo mide lo mismo que este. Como habíamos dicho que este lado mide lo mismo que este lado, entonces ya tenemos dos partes congruentes.
Y si este ángulo mide lo mismo que este ángulo y este lado mide lo mismo que este lado, entonces aquí tenemos un triángulo simétrico. Sabemos que este ángulo, este lado, mide lo mismo que este, porque si este eje parte ese ángulo en dos, entonces también parte este lado en dos partes iguales. Y si este ángulo es de 45 y este ángulo es de 45, aquí se me forma un ángulo de 90 y aquí también se me forma un ángulo de 90. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Miremos este otro. Si yo trazo una línea por acá, tenemos que este lado va a ser diferente de este lado. Recuerden que ya los hemos medido. Y en este triángulo todos los lados medían diferente. Por lo tanto, este triángulo no lo podemos considerar tampoco simétrico, porque si paso otra línea por aquí, miren que se me forman dos triángulos, este de aquí y este de acá, y no serían simétricos porque este lado de aquí mide más que este lado de acá. Y ahora vamos a mirar este último. Si yo trazo una línea por aquí, como todos los lados miden igual, entonces este lado mide lo mismo que este. Al partir este lado en dos partes iguales, entonces este lado mide lo mismo que este. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo simétrico porque me ha partido al triángulo con el eje en dos figuras congruentes. Entonces, espero que este tutorial sea de buen provecho para su aprendizaje. Nos vemos en un próximo tutorial.